Buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Gonzalo Jesús Bolaños Buendía de la Iglesia Cristiana Berea de Mérida, México. Les mando un cordial saludo. El día de hoy los invito a que compartamos la palabra con un tema que lo he titulado Ocúpate. Ocúpate. Para eso los invito a que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 13. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te doy gracias porque me das la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, para que mis hermanos sean edificados. Te pido que seas tú el que guíe mis palabras, mis ideas, Señor, y que todo sea conforme a lo que está escrito. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo a Timoteo aproximadamente en el año 65 después de Cristo. En la primera carta a Timoteo le escribe 2 cartas. Por su contenido, las cartas se consideran cartas pastorales, porque van dirigidas a Timoteo, quien era el pastor de la iglesia de Éfeso. El apóstol, en su segundo viaje misionero, conoce a Timoteo en la ciudad de Listra, como está registrado en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Pablo dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En estos 2 versículos vemos varias características de Timoteo. Timoteo era un discípulo, o sea, era un seguidor de un maestro, era un alumno, era de origen judío, su madre era judía y era creyente, y además daba buen testimonio. Es decir, su conducta, sus acciones hablaban bien de Timoteo. Vamos a leer 2 versículos más que nos van a hablar de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. Y en segunda de Timoteo 3:15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En estos versículos también vemos varias características de Timoteo. Primero, su fe no era fingida, era un verdadero creyente. Su abuela Loida y su madre Eunice eran mujeres creyentes que lo habían instruido desde su niñez en el camino de la fe. Como decimos hoy, era de cuna evangélica. Conocía las Sagradas Escrituras, era un hombre de fe. También cabe mencionar que Timoteo era un pastor joven, como dicen los siguientes versículos. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 2 Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. En estos 2 últimos versículos vemos que Timoteo era un pastor joven, pero además vemos varios consejos que Pablo le da a Timoteo: que sea ejemplo de palabra, conducta, amor, fe y pureza, que siga la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si es que a partir de que Pablo conoce a Timoteo, lo hace su colaborador, le confía predicar el evangelio, lo incluye en los saludos iniciales de algunas cartas, lo considera un verdadero hijo en la fe, un amado hijo, lo envía a Corintios con una carta, lo reconoce como amado hijo y fiel en el Señor. Pablo reconoce los méritos de Timoteo. Así que esta carta la dirige al joven Timoteo, al que dejó como pastor o encargado de la iglesia de Éfeso. En 1 de Timoteo 1:3 dice lo siguiente el apóstol Pablo, escribe: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. En esta carta el apóstol Pablo le da una serie de instrucciones, de encargos a Timoteo para que los aplique en la iglesia. Le indica lo que debe de mandar, lo que debe de corregir respecto a las falsas enseñanzas, lo que debe enseñar, lo que le aconseja en lo que se debe de ocupar. En este caso, el versículo que vamos a estudiar hoy dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le da una serie de instrucciones y consejos
incluyen una receta para su malestar estomacal y en fin, le dice cómo conducirse dentro de la iglesia. Y una de las recomendaciones o instrucciones que vamos a meditar hoy es precisamente 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy. Pablo continuamente estaba viajando, estableciendo iglesias en todo lo que es Asia. Y en este caso, dice que iba a ir a Macedonia. Cuando fui a Macedonia, lo había dejado como pastor en la iglesia de Éfeso, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era un viajero incansable. Y le dice a Timoteo, entre tanto voy a verte, ocúpate, o sea, presta atención, haz lo siguiente. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas tres actividades están ligadas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debemos de tomar en cuenta que son consejos para un pastor, ¿sí? Pero yo pienso que todos los hermanos, todo creyente, debería de aplicarlos en su vida. Ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aunque vamos a ver más adelante que no todos tienen estos dos últimos dones, la exhortación y la enseñanza. En la lectura, hermanos, la lectura es imprescindible para la vida de cualquier cristiano. La lectura de las Escrituras es imprescindible. No podemos avanzar, no podemos crecer si no conocemos la Escritura, si no le dedicamos tiempo a la lectura. Como ya lo vimos, Timoteo había crecido en un hogar de creyentes. O sea, él desde la niñez había sido enseñado en las Escrituras. Y sin embargo, el apóstol Pablo le recomienda, ocúpate en la lectura. De hecho, los judíos tenían la costumbre de leer las Escrituras en las sinagogas. Éxodo 24:7 nos dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo leyó a oídos del pueblo. En Apocalipsis 1:3 nos da el Señor Jesús una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo dijimos la semana pasada, hermanos. El tiempo está cerca. No debemos de perder el tiempo. Bienaventurado el que lee, bienaventurado, dichoso, afortunado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La Biblia no es un libro cualquiera, hermanos. No se lee como un libro cualquiera. No se lee de corrido. No es así. Es un libro que fue escrito por personas inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la palabra de Dios para nuestras vidas. Debemos de meditarlo. Necesitamos conocerlo a fondo, hermanos. Necesitamos dedicarle tiempo a la lectura. Todo cristiano debería de apartar un tiempo para la lectura de las Escrituras. Y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que está escrito y además para poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo, como dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos tiempo, dedicarle tiempo a la lectura de las Escrituras, a meditarlas, a escudriñarlas, como está escrito en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, ¿qué significa? Significa investigar, ir al fondo del mensaje, meditar una y otra vez. En Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 12, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Berea no se conformaban con escuchar nada más, sino que iban a la Escritura para ver si eso era correcto lo que se les estaba predicando. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ir a la Escritura. Escuchemos algo, algún sermón, algún mensaje o leamos algún libro. Tenemos que ir a la Escritura para ver si es correcto. Hoy en día, lo que más brilla por su ausencia en las iglesias es la predicación de la palabra de Dios. Se predica de cualquier cosa, de cuentos, de fábulas, de chistes, de historias, de películas, de escritores, de motivadores, de todo menos de la palabra de Dios. Se le impregna ahí un poquito de palabra de Dios para que parezca que es un mensaje del Evangelio, pero está desviado. El día de ayer compartieron en las redes sociales un mensaje de un pastor que yo no había escuchado, pero
al final de cuentas lleva calvinismo. Poca levadura leuda toda la masa. Y hay muchos hermanos que lo escuchan y piensan que eso está bien. No lo escudriñan, porque no conocen la escritura. Se comen todo. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque hoy, aún en día, tenemos que tener cuidado con lo que leemos. Fuera de la Biblia hay muchos libros, pero no todos, hermanos, no todos son buenos libros. Así es que un lugar que es un peligro para un cristiano es una librería cristiana, por la cantidad de títulos que hay y parecen o aparentan que son mensajes de Dios, pero no lo son. Vienen con mucho mensaje de parte del hombre, mucho humanismo. Debemos de tener cuidado acerca de lo que leemos, discernir lo que llega a nuestras manos y filtrarlo a través de la luz de las Escrituras. Ahora, con la entrada de los dispositivos electrónicos, el uso de la Biblia impresa es cada vez menos. La gente opta por la comodidad para encontrar los versículos, los libros, y esto nos hace flojos para leer nuestra Biblia. Es más, de hecho, cuando llega una Biblia impresa en nuestras manos, para estas personas que están acostumbradas a consultarlos en sus dispositivos electrónicos, no saben dónde están los libros. Algunos ni conocen los nombres de los libros, porque todo se los resuelve el celular o la tablet. Se dificulta, hermanos. Entonces, bueno, de mi parte, yo no acostumbro a leer la Biblia en dispositivos electrónicos, a menos que no tenga otra cosa. Pero aunque sí me ayudo con sus herramientas que me proporcionan, pero no acostumbro a leer la Biblia en el dispositivo. Eso depende de cada quien, respetando criterios. Ocupémonos en la lectura, hermanos. Y continúa el apóstol Pablo recomendando a Timoteo que se ocupe en la exhortación. La palabra griega para exhortación es la palabra parakaleo, que significa invitar, implorar, rogar, alentar, amonestar, consolar, confortar, animar, conminar a alguien, invitarlo a cambiar de actitud o de parecer. En aquellos tiempos se acostumbraba en las sinagogas leer las Escrituras y posteriormente dar una palabra de exhortación, como lo describe Lucas en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 14 y 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, en ese tiempo estaba escrito solamente la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, la Escritura nos invita a que nos exhortemos unos a los otros, ¿sí? Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nosotros como hermanos, tenemos la obligación de que si alguien anda mal, pues tenemos que hablar con él, con mansedumbre y reverencia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tenemos que hablar con él y decirle, bueno, exhortarlo, animarlo, invitarlo, conminarlo. Si se ha desanimado, si se ha alejado, si deja de congregarse, si vemos que vuelve a cometer algunas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, tenemos que amonestarlo y decirle, hacerle ver su pecado, hacerle ver su error. Pero, hermanos, desafortunadamente, la exhortación a muchos no se nos da. Los cristianos carnales, los cristianos que andan en la carne, porque hay cristianos carnales que no andan en el espíritu, ya lo hemos visto, no deberían de amonestar a nadie, no deberían de exhortar a nadie, porque debe de haber cierta madurez espiritual para poder hacerlo. Orar a Dios antes de hablar con un hermano. Dios pone la situación y Dios que Dios ponga las palabras correctas para poder ayudar a ese hermano, no para hundirlo más, no para criticarlo, no para machacarlo, sino para levantarlo, para invitarlo a que regrese a los caminos del Señor. Entonces, no cualquiera está capacitado para exhortar. Y luego muchas veces, cuando es un cristiano carnal y exhorta a alguien, pues las consecuencias son peores. O sea, generalmente se empeora la situación que se pretende arreglar. La exhortación y la enseñanza son dones que Dios da para la edificación de la iglesia. O sea, hay alguien que, por ejemplo, te puede exhortar y te exhorta de tal manera que ni te sientes mal. Te está diciendo la verdad, pero te lo está diciendo con mansedumbre y reverencia, te lo está diciendo con misericordia y verdad, y tú estás escuchando atentamente y dices, bueno, sí tienes razón. O sea, llegas al arrepentimiento, te hace llegar al entendimiento de que andas mal.
Entonces son diferentes dones que da la exhortación y la enseñanza, y dice así lo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. No todos tenemos los mismos dones, hermanos. Y si los tenemos, aprovechémoslos para edificación de la iglesia. Los dones son regalos de Dios. Son dones que Dios nos da para que los usemos para la edificación de la iglesia. No todos tenemos la misma función, no todos recibimos el mismo don. Ahora, la exhortación debe de seguir principios bíblicos. Por eso es muy importante ocuparnos en la lectura de las Escrituras, conocerlas, meditarlas, llevarlas en nuestro corazón para que las apliquemos en el momento de la exhortación. Si no tenemos un amplio conocimiento de las Escrituras, pues nuestra exhortación muchas veces va a depender de nuestros pensamientos humanos. Los que tienen el don de la exhortación, hermanos, sirven para alentar, para animar, para invitar, para combinar a los demás, pero aplicando las verdades de Dios a la situación concreta de su vida, a lo que está pasando en su vida. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Los invito a que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con conocimiento de las Escrituras. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo he vivido, lo que yo pasé, no. Es lo que está escrito. La paciencia, un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Aún para exhortar y que resulte de bendición, se necesita la gracia de Dios. Y termina el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, que es el que estamos estudiando. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo en estas dos cartas le escribe a Timoteo lo que debe enseñar y lo que debe de desechar. El mismo apóstol Pablo ocupó gran parte de su tiempo enseñando las Escrituras. Hechos 15:35 dice lo siguiente: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. La enseñanza es un don que Dios da, hermanos. Dios capacita a ciertos hermanos para exponer y enseñar las Sagradas Escrituras, les da gracia. Hay hermanos que se les entiende fácil lo que están enseñando, porque tienen ese don, tienen esa gracia. No cualquiera está para enseñar. O sea, lo enseñan de una manera sencilla, pero con profundidad. Explican las verdades de la Escritura. Ahora, la idea es que todo el mundo pueda entender. Y claro, que todo lo que se enseña, hermanos, debe estar bien fundamentado en las Escrituras. Así es que el que enseña debe de pasar mucho tiempo en las Escrituras. Debe estar investigando, analizando, meditando, leyendo, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, orando a Dios para que cuando enseñe lo que está escrito. Que revise sus sermones, los sermones que publica, que después lo revise y le pregunte a Dios: Señor, ¿es esto correcto lo que yo estoy enseñando? Porque hoy en día, hermanos, ya les dije, se predican muchas cosas que conducen al error. No todo mundo enseña lo que está escrito de una manera correcta. Ahora hay muchos maestros, desafortunadamente, hermanos, hay muchos maestros, lo pongo en comillas, que sin estudiar quieren enseñar. No quieren pagar el precio de estar estudiando, de ir a investigar, de pasar tiempo con Dios, de meterse a la lectura. No, quieren enseñar.
Usted abre las redes sociales y todos son teólogos. Todo mundo sabe, todo mundo opina, todo mundo critica, pero no todo el mundo enseña. Tenemos que tener humildad para reconocer que no sabemos todo, que estamos en el camino del Señor, que debemos de dedicarle tiempo a la palabra de Dios y también tener el respeto. ¿Cuántas personas no están predicando de su propio corazón? Sin tener en cuenta a Dios, sin temor a Dios. Y desvían al pueblo de Dios por los falsos mensajes que se dan. De hecho, en Santiago hay una condenación. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, la persona que quiere ser maestro va a tener una gran responsabilidad sobre sus hombros. Es una gran responsabilidad enseñar, hermanos, porque podemos estarlos desviando de la palabra de Dios a las personas que nos están escuchando. Eso es un peligro para nosotros mismos como maestros, si queremos ser maestros. Nos falta mucho camino por recorrer, hay que ser humildes y reconocer. Yo reconozco mis fallas, mis debilidades, todavía me falta mucho, hermanos. Yo predico lo que entiendo y me pongo en las manos de Dios al estudio. Yo sé que me falta mucho, reconozco que me falta, pero ¿saben qué? Yo tengo toda la intención de ponerme a estudiar, de seguir estudiando, de seguirle dedicando tiempo a Dios. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tomar estos consejos para mí. Y yo también, hermanos, los invito a que se ocupen. Ocúpense a estudiar, a leer, no a estar criticando, a estar buscando el error de los demás. Vamos a formarnos nosotros para poder ser de edificación para los demás. Y si hay alguien extraviado por ahí, bueno, hay que orar por él, para que Dios le haga ver su error de lo que está predicando. Es una gran responsabilidad. Tenemos que tener bien fundamentado lo que estamos enseñando. En 2 de Timoteo 2:15 hay un versículo interesantísimo y muy importante para los que queremos enseñar. Procura con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprobado, pasado. Imagínate que Dios te diga: buen siervo fiel, pásale al reposo de tu Señor. Hiciste lo correcto. No tienes de qué avergonzarte porque hiciste lo correcto. Que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad hay que conocerla. Hay que conocerla. Hay que estudiar, hermanos. Hay que estudiar hermenéutica también. Hay que estudiar homilética. Hay que estudiar teología. O sea, no es un libro que se va a leer así nada más. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda. Claro que nos va a ayudar. Nos va a dar el entendimiento. Nos va a dar la revelación. Nos va a iluminar. Sí. Pero necesitamos herramientas para entender el contexto histórico y gramatical en que fue escrita la Biblia. Muchos sacan de contexto los versículos y enseñan lo que ellos pretenden creer, lo que ellos creen. No hay humildad para reconocer que nos falta mucho a todos, hermanos, a muchos. Sobre todo, ya les comento, en las redes sociales, todos son maestros. Todos saben todo. Nadie tiene humildad para inclusive hasta para corregir. Si cae uno en un error, ahí se le van encima a uno, como si ellos fueran perfectos. No somos perfectos, hermanos. Yo siempre digo, somos cristianos en construcción. Somos cristianos en construcción, estamos avanzando y el Señor nos está levantando. Hacen falta maestros. Eso es una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando llegué al camino del Señor hace 10 años, es que no había maestros que enseñaran lo que venía en la Biblia. Al menos yo no encontraba, lo que yo escuchaba no venía en la Biblia. O venía distorsionado. Entonces propuse en mi corazón: Señor, ayúdame a enseñar. Pero para enseñar necesito aprender. Y para aprender no es de un día para otro, hermanos. Es un trabajo de años, de años, de años. Tiempo, dedicación. Ocúpate, hermano. Tengamos humildad. Dejemos la pereza a un lado. La pereza no solo abunda en los creyentes, a veces también en los pastores. A veces hay pastores que descargan un sermón de internet y tal y cual, y lo dicen, lo van y lo predican. Y ni siquiera se toman el tiempo de ver si eso está bien o no. Porque no les da tiempo, a lo mejor se dedican a otras actividades y de repente llegan y lo dan. Lo dan y no se dan cuenta que trae errores. Tenemos que preparar nuestros propios sermones. Ir a la Escritura.
Ir a libros históricos que sean confiables para que nosotros podamos enseñar. Empezamos con una cosa y terminamos hablando de otras cosas. O empezamos hablando de nuestras vidas, o de nuestras historias, o de chistes, o de cosas secundarias. Y la palabra de Dios es lo más importante. Tenemos que tenerle respeto, reverencia. Hay que estudiar, hay que investigar. Porque es como investigando y estudiando como podemos discernir lo que es verdad y lo que no lo es. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Hay que pagar un precio. Tenemos hermanos que enseñan y enseñan de una manera estupenda. Se les entiende todo. Pero después, detrás de cada enseñanza, hay horas de estudio. Hay horas de oración. Se pasaron orando a Dios, se pasaron estudiando. Y cuando llegan a enseñarnos, lo hacen de una manera sencilla. Dios les da gracia. Están preparados. No tienen de qué avergonzarse. Recordemos, hermanos, el predicar la palabra de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y se nos va a demandar. Así es que, hermanos, si tú revisas tus sermones y encuentras errores, corrígelos. No pasa nada, no hay ningún problema, corrígelos. Pero no cargues con el error. Pongámonos a orar, hermanos, para ver si lo que estamos haciendo es correcto. Fíjense bien que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Exhortándonos y enseñándonos unos a otros. Pero tiene que morar o habitar en abundancia la palabra de Cristo. Tenemos que leer la Escritura, hermanos. Las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que dejó dicho nuestro Señor Jesucristo? Y todo lo tenemos condensado. El apóstol Pablo desarrolló toda la doctrina de Jesucristo y de la iglesia. Tenemos que ir a la Escritura y ver qué es lo que nos dice, pero debemos de tenerla en abundancia para que cada que hablemos sea el consejo de Dios, sea la palabra de Dios, y que tengamos la oportunidad, la capacidad de exhortarnos y enseñarnos unos a los otros. Ah, no, fíjate que en eso estás mal. La Escritura dice esto, esto y esto. Ah, sí, tienes razón. Y entonces el hombre sabio, ¿sí?, se va edificando uno al otro. Tú corrige al hombre necio y el hombre necio se enoja. No debemos de pelear, hermanos. Estamos en un mismo sentir, en un mismo camino. Tenemos que ir edificándonos unos a los otros. Le comentas a un hermano: oye, ¿sabes qué, hermano? Lo que estás predicando está mal, no es correcto. ¿Se enoja? Déjenlo. Que sea el Espíritu Santo el que lo lleve a entender. Ya no podemos estar peleándonos entre nosotros. Vamos a seguir creciendo. Vamos a ayudarnos. Y también tenemos que tener humildad para reconocer cuando alguien nos llama la atención. Cuando hay un comentario que inmediatamente nos corrige, pues hay que ponerle atención. Si tiene razón, adelante. Y si no tiene razón, pues no pasa nada. Pero cuando alguien nos da un consejo, pues tenemos que meditarlo y pedirle ayuda a Dios. Y si estamos mal, pues adelante, ahí viene la corrección. La palabra de Cristo debe de morar en abundancia. Debemos de leer, debemos de meditarla, escudriñarla, pasar tiempo con Dios en la Escritura. Decía un predicador muy famoso, Charles Spurgeon, que vuestras enseñanzas muestren, manifiesten nuestro propio conocimiento y adelanto en el estudio de la Biblia. Cuando tú enseñas, la gente se va a dar cuenta que tú sabes. O sea, vas a hacerlo con autoridad. Pero la gente que lee su Biblia, porque quien no la lee se come todo. Quien no pasa tiempo leyendo se come todo. Y se confunde, al final se confunde porque no sabe ya ni qué es cierto ni qué es verdad por tantas cosas que se escuchan. Si quieres conocer la verdad, ve a la Escritura. Si quieres que nadie te engañe, ve a la Escritura. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, ve a la Escritura. Si quieres ser bendecido, si quieres prosperar, ve a la Escritura. Espiritualmente, porque ahora ya prosperar lo ocupan para otras cosas. Tenemos que crecer en el camino de Dios. Para eso necesitamos la Escritura. La lectura es básico, hermanos. ¿Qué vamos a enseñar si no sabemos lo que vamos a enseñar? O no lo tenemos bien cimentado. Ocupémonos, hermanos, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No perdamos el tiempo en discusiones vanas.
A Timoteo le da varios consejos a donde le dice, no discutas cosas vanas, no tiene importancia, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. No prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. O sea, dedícate a lo más importante, a crecer, edifícate, edifica a los demás con tus comentarios. Ocupémonos en cosas que sean de utilidad, que sean agradables a los ojos de Dios, que sean de bendición para nuestros hermanos. No seamos necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. Ocúpate, hermano. Ocúpate. Ese es el mensaje del día de hoy. No pierdas el tiempo. ¿Cuánto tiempo no perdemos en la televisión? En las series. ¿Cuánto tiempo no perdemos en las redes sociales? Hasta en el WhatsApp. ¿Cuántas veces no volteamos a ver nuestro celular a ver quién nos ha mandado mensajes? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo, hermanos? ¿En qué ocupas tu tiempo, hermano? Hay que pensar unos minutos en qué ocupamos nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos pendientes de las redes sociales el día de hoy? ¿Cuánto tiempo pasamos frente al televisor? ¿Cuántas series te has visto de Netflix últimamente? Ese consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, deberíamos de tomarlo muy en serio para nosotros, hermanos. Ocúpate. Ocúpate, hermano. El día se acerca, hermanos. Lo hemos dicho, lo vimos la vez pasada. No andemos como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo. Y en varios versículos el apóstol Pablo nos pide que aprovechemos el tiempo, que redimamos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Y todavía dice, para con los de afuera, para que los de afuera vean, pues la diferencia. Nosotros somos diferentes, hermanos. Nosotros no somos igual que ellos. Claro, no es de manera despectiva. Los no creyentes pierden su tiempo. Nosotros como creyentes debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. El día está cerca. Ocupémonos, hermanos, en la lectura, la exhortación y la enseñanza para la gloria de Dios. Amén. En agradecimiento a la misericordia que tuvo el Señor para con nosotros, que hoy estamos de pie predicando el Evangelio. Es una gran responsabilidad, hermanos. Es un privilegio y una gran responsabilidad. No es un juego. Tomemos las cosas en serio. Estas palabras que enseñamos son palabras de vida eterna. Así es que no juguemos con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos dejó escrito. ¿Por qué? Porque nos va a demandar. Como pastores, como maestros, nos los va a demandar. Amén. Les doy las gracias, hermanos, el día de hoy que me hayan escuchado. Espero que esta palabra quede grabada en sus corazones y los invito a hacer una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde nos mandas un mensaje muy importante acerca de lo que debemos de ocuparnos, Señor. No en banalidades, no en cosas vanas, no perdiendo el tiempo, Señor, sino en cosas útiles. Aprovechando el tiempo en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que sirvan para edificación de tu iglesia, Señor. Te pido que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros para entender este mensaje y ponerlo por obra. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Y te doy gracias por todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.